Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 12 de agosto del 2026 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. En el canal, nuestro programa, el programa previo, estamos de luto por el fallecimiento de un colega de nuestro compañero Licho Matos, que producía el programa previo al mío, que antecede, quien acaba de fallecer. Hacía días que estaba convaleciente y bueno, llegando aquí nos enteramos de tan infausta noticia. Queremos expresar nuestro más sentido pésame a todos sus familiares, las condolencias y solidarizarnos con él. Ahí está el amigo Licho, y que desafortunadamente se nos fue en el día de hoy o en la madrugada. Pasa sus restos, me informan que sus restos estarán expuestos en la funeraria Blandino esta tarde a partir de las 13, más o menos fue lo que me expresaron. Y mañana será realizado su sepelio. Quienes tengan la intención de darles un adiós y pasar, ya pues saben, esta tarde serán expuestos sus restos en la funeraria Blandino. Nada, que en paz descanse, que Dios le acoja en su santo seno. Un fuerte abrazo, querido amigo Licho. Bueno. Bien, decía una frase famosa Sammy Davis Jr. cuando hacían sus programas con Frank Sinatra y Dan Martin allá en Las Vegas, que le informaban del fallecimiento de su madre y tenía que salir a las 8 en su espectáculo diario. The show must go on. Y la vida no se detiene, prosigue su agitado curso, decía aquí Rodriguito, cuando yo era niño, un señor que hacía programa de radio. Entonces tenemos que continuar con nuestros ajetreos, porque de eso se trata. La vida es perpetuo movimiento. Nacemos, nos desarrollamos y morimos. Bueno, ¿qué tenemos? Miren, señores, paros en el Cibao, muchos paros en Navarrete, en La Canela, Santiago. Las quejas son variadas, pidiendo que las interrupciones eléctricas, los apagones, que las autopistas, que las calles, que esto, que acá. Navarrete declaró un paro ayer porque hoy lo continúan, estoy viendo que lo continúan en el día de hoy. Cierre de comercios, un paro de 48 horas y entonces han seguido por el día de hoy, pero eso no se estila. Si son 48 horas, son 2 días cerrados. Eso es mucho. El hecho es que todo el paso por allá, para ir a la línea noroeste hay que pasar por Navarrete, imagine usted. Entonces está cerrado ese paso que en Villa Bisonó, reclamando solución a los servicios básicos, agua potable, apagones, destrucción de contadores eléctricos, muchas cosas ahí. Entonces, fíjense cuando hay un mal manejo comunicacional, cómo las cosas adquieren mayor relevancia. Esto es un paro. ¿Cuántos paros no hay en Navarrete? Navarrete siempre está encendido, más o menos, podemos decirlo así. Igual que el Licey al Medio y el Falpo y todo ese tipo de cosas. Hay otro anunciado en Moca, en San Víctor. Es problemático porque hay mucho descontento. Entonces el gobierno no debiera dormirse en sus laureles con relación a esto. Porque ellos piden agua potable, terminación de un vertedero, de eficiencia en el servicio eléctrico, rompiendo de contadores. Eso no lleva a nada, al contrario, complica más la situación, pero continuar un paro de 48 horas a 24 más, eso es excesivo. Pero el gobierno tiene que prestarle atención a este tipo de situaciones que usted puede estar seguro que no son alentadas por los partidos de oposición.
como era en ocasiones anteriores, que el anterior PRD, PRM, con el Falpo y sus grupos, tenían al garete a los gobiernos del PLD. El primer gobierno de Leonel Fernández en el 96-2000 fueron más de 2000 huelgas que le hicieron, aceptado por Juan Ubiere y todos ellos, que tuvo Leonel Fernández que establecer aquel programa del PEME, de que dio unas declaraciones muy francas que él después se las sacaban a cada rato, pagar para no matar. Y después se desviaron los recursos y ese tipo de cosas, lo que fuera, pero ya eso era la parte administrativa. Pero bueno, por esas huelgas, ese estado de crispación y incitado y promovido con fines políticos en un país que estuvo dividido, porque las elecciones del 96 fueron 49-51. O sea, fue ahí. Entonces, el gobierno tiene que prestarle atención a esto, ¿no? A estas demandas, estos reclamos, porque son en diversos sectores. Pero decía ahorita que cuando las cosas no se manejan adecuadamente, pues es como echarle, como removerlas, ¿no? Darle como un impulso mayor. Salió porque un paro es un paro y eso a cada rato. Antes era en Nagua, el Falpo, Licey al medio y Navarrete. Eso era siempre que habían en aquella época, les digo. Entonces eso no tiene nada que ver. Ahora, las autoridades no se debieran dormir, porque hay otro también anunciado en Moca, en San Víctor. Entonces es importante prestarle atención. Pero ¿qué pasó? El relacionador o comunicador de la Policía Nacional salió desmintiendo, negando, para que ustedes vean, porque las cosas cogen otro nivel, que durante el evento, el jefe de la policía, que había estado por allá, no sé, buscando la abuela de quién, como se dice aquí, coloquialmente, buscando la madre de quién, tuvo el que coger para allá, para Navarrete, donde hay una huelga de 48 horas, y hay un video donde se oyen los tiros y la caravana del jefe de la policía con sus escoltas a todo lo que da, atravesando por la vía, la central de Navarrete, la que uno usa para ir para la línea y por allá. Entonces sale desmintiéndolo. Hay un video donde se oyen los tiros y va corriendo y el periodista grabando la cosa y la caravana que va. Entonces eso le da una connotación adicional al evento. Pues la huelga es huelga. Pasaron 48 horas y se acabaron. Y el gobierno va y entonces le talvia la calle, le arregla algo aquí y se apaciguan los ánimos. Pero cuando entonces desde la autoridad se incurre en esas, porque una metida de pata. Pero además, si hubo tiroteo, no era tiroteando al jefe de la policía, estaban tirando tiros porque la policía estaba ahí, la guardia estaba ahí, y a lo mejor algún desaprensivo por ahí estaba tirando, por ahí hay muchísimos tigres armados también. Bueno, ¿por qué ocultarlo? Ahí está, cuando entonces aparece el video con los tiros. Entonces eso le da otra connotación. La autoridad pierde credibilidad porque entonces cuando nos dicen unas cosas que por lo general se demuestra que son otras, dicen una cosa y sale siendo otra, pierden totalmente la credibilidad. Verbigracia, un ejemplito nada más chiquitito así. Aquellos que mataron en la Barranquita, en la barbería, que le quisieron armar un montaje, un almaraco, y resultó que eran hasta policías de aquí, de la capital, que habían ido a hacer un lío ahí de armas y un rebu. Entonces la autoridad pierde la credibilidad. Que por cierto, hace días que no andan con el telele de bajaron el homicidio, la tasa de criminalidad. Los pedidos ya andan al garete porque lo están asaltando en la calle. Y Farideh Raful, antes le decían cuando estaba en el Senado que no hablaba nada de los préstamos, que antes criticaba mucho en la Cámara de Diputados, y después le decían la mudita. Ahora está que no habla de nada. Entonces, lo importante, fíjense, es que también hay que hablar, pero hay que hablar lo correcto y hay que hablar la verdad, porque la autoridad entonces pierde credibilidad. Y pasa igual que aquella famosa moraleja del lobo y la oveja,
el lobo y el muchachito que cuidaba las ovejas, que siempre agarraba para relajar, el lobo. Entonces venían todos los otros a cuidarlos, ¿no? Y resultaba que se explotaba. No, era una broma, era un relajo, era un chiste. Y siempre entonces los tenía de relajo. Pero un día resulta que sí vino el lobo y él empezó a pedir auxilio, el lobo. Y ya los otros, no, eso es el relajando que están. Lo dejaron, no fueron a ayudarlo y ahí vino el lobo y se lo comió a él y se comió las ovejas. Que esa moraleja debiera servirle a las autoridades. No pueden estar manipulando y diciendo unas cosas por otras y en cosas además nimias e irrelevantes. Pues tiraron tiro, pasó por ahí, estaban tirando tiro y ya, ¿y qué? Nada. Pero entonces cuando lo quieren negar y entonces aparece el video, eso adquiere otra connotación. Como también adquiere otra connotación una actividad que fue realizada el fin de semana, se pusieron de acuerdo en el partido oficialista, que es el importante, el partido de gobierno, para sus autoridades. Y las victorias se construyen y las derrotas también se construyen, dice Peñaguaba. Dice, aquí no hubo convenciones, aquí hubo acuerdos. Antes siempre se criticaba. Esto él no lo está diciendo como una crítica, fíjense ustedes. Él no está diciendo, es una declaración, yo voy a comentársela para que ustedes vean lo importante, parecido a aquello de la parte comunicacional y estratégica, de que de la abundancia del corazón habla la boca. Es una frase también muy sabia. Él no lo está diciendo como una crítica, como negativo. Sin embargo, sí lo es. En la esencia, en el fondo, aunque en la forma no lo aparente. Aquí no hubo convenciones que la gente votara, aquí hubo acuerdo. Antes se hablaba, nada más falta ponerle ahí, acuerdo de aposento. Cuando se ha hablado aquí de acuerdo de aposento, es un artilugio por ahí, un acuerdo, sin que necesariamente haya sido así. Simplemente hay tres poderes, se pusieron de acuerdo y a cada uno le asignaron una parte del pastel. Pero fíjense ustedes cómo el decir algo que ni siquiera es negativo, subyacentemente, subyace una negatividad en sí. Lo ideal habría sido contar con dirigentes más institucionales dentro de la estructura partidaria. Y él sigue explicándose. Lo ideal, entonces está criticando en la práctica. No hemos tenido quizás el mejor desempeño comunicacional, ni él mismo lo está teniendo, que es lo que yo estaba acabando de decir de la policía. Pero él lo dice, no hemos tenido el mejor desempeño comunicacional, señalando que el gobierno tiene más de 3.000 obras en proceso y que debieron comunicarse. Y cuando él dice 3.000 obras, y tú dices, y eso es, porque tú dices un número, y tú puedes, cuando él lo está diciendo, pudiera parecer que eso es mucho. Pero si tú lo comparas con lo que hicieron otros, a lo mejor es poquito, muy poquito. Y no puede ser mucho cuando lo que tú has dedicado al gasto de capital es ínfimo. Sin cuartos no se construye. Entonces, esas 3.000 que tú dices, en otro gobierno, en 6 años, a lo mejor eran 9.000. Porque todo es relativo y necesita un framework, un marco de referencia. Pero, fíjense ustedes que lo que lo quiero presentar es con lo que él habla del mal desempeño comunicacional. Pero que él mismo, cuando habla de la convención que hubo y de que no fue, que fue un acuerdo, nada más faltó ponerle de aposento, él mismo está haciendo una crítica velada. Pero no se quedó ahí. Dice, hoy en día nuestro partido no tiene los votos para ganar la primera vuelta electoral. Estamos en un partido de 36-37% y con eso no se gana con 50+1. Por eso fue que dijo que las victorias se construyen
y que las derrotas también se construyen, son un resultado de la gestión del gobierno. Él no está en el gobierno, a él lo psiquitrillaron, a él lo quitaron por estar bebiendo vino en diciembre, de que en un asiento y en un sofá y poniendo una música, el presidente lo quitó. Pero debió quitarlo cuando él andaba repartiendo las tarjetas aquellas, ¿se acuerdan? Las tarjetas esas que el gobierno da por trocha y mocha, que las reparten y por eso es parte del problema del déficit fiscal, esa francachela y ese gasto. Si no hay un buen gobierno, si no hay unidad, no hay posibilidad electoral. Lo menos que podemos hacer los precandidatos, yo no sabía que él era precandidato, es crearle una bulla y un problema al presidente. Tenemos que jugar con inteligencia, atraer a muchos compañeros que quizás están disgustados en el seno del PRM. Usted ve de nuevo lo comunicacional. ¿Por qué puede estar un compañero del PRM disgustado en el 6º año de gobierno? 6º año. Ahora en agosto, en 4 días, empieza el 7º año. En 4 días empieza el 7º año, el 16 de agosto. Arranca el 7º año de gobierno. Atraer a compañeros que quizás están disgustados. Sea, en el año pasado se contrataron 130 diarios. Se metieron en nómina. Entonces, fíjense ustedes cómo estas cosas, ese manejo de la parte de la policía, esas declaraciones de este dirigente del gobierno, evidencian esa misma parte comunicacional que les estoy diciendo. Pero que el gobierno tiene que, en lugar de enfocarse en la parte formal, tiene que ir y ver cuáles son las quejas que está haciendo, por qué esas quejas están haciendo esas comunidades y darles respuesta. Pero el problema es que no es con narrativas, es con hechos y acciones concretas. ¿Qué denunciaba ayer la Asociación Dominicana de Profesores ante el año escolar que ya viene? La falta de aulas, las 7.000 aulas para 153.000 niños de menores de 3 años y 321.000 de las otras edades para arriba que se van a quedar fuera de las aulas porque faltan, para los niños faltaban 7.000 aulas y multipliqué esto por 2, me daba entonces 14.000, 21.000, faltan 25, promedio vamos a decir que faltaban 25.000 aulas. Escuelas que se empezaron, no se acaban, cantidad, ya le daba ayer la proporción, 35 niños por aulas, cuando debieran ser 20, el 37% no tienen butacas, tiene 13, 20 de 13, de 20, 13 se van a quedar parados, sentados en el piso, los baños sin agua en una gran proporción, los lavamanos, las cocinas sin agua potable, y por ahí María se va. Y yo decía, pero es como si septiembre fuera, este es el primer septiembre que vamos a tener, que nunca ha habido un septiembre. September month, nunca ha habido un septiembre, pero sí, todos los años hay 12 meses, y uno de esos meses es septiembre. Septiembre es todos los años, el otoño, donde empiezan las clases. Por eso es que lo menciono. Ahora empiezan como que un poquito ahí en agosto, pero primero de septiembre empezaban las clases. Las clases empiezan en septiembre, eso no es nuevo, eso es siempre. Pero cuando tú planificas y cuando tú estás en lo tuyo y eres un buen gerente, y le das seguimiento y supervisas y exiges resultados y pones régimen de consecuencia, las cosas funcionan.
Entonces, eso no debiera pasar, esa denuncia que hacía la ADP ayer. Pero si esa fue una denuncia que es puntual, corriente, del día a día, diríamos que de año en año, oigan esto, otras cosas que denuncia la ADP. Que esta es, porque si este es del día a día y es de año en año, y verdaderamente eso es algo que venimos arrastrando, el desastre, y le hemos dado 4% de educación y no ha servido para nadie el año, y ahora en este año le estamos quitando 2.000 millones con todas esas carencias, imagínese usted. Por eso, porque en Peñaguama 3.000 obras. A lo mejor otro gobierno, no voy a decir, pues no tengo el número, pero ha hecho en el mismo periodo y ha hecho 6.000 o 9.000, porque ha invertido el doble, el triple que ustedes. Entonces, no hay magia. Sin cuartos no se invierte, sin cuartos no se construye. Entonces, evidentemente, 3.000 a lo mejor es, pero eso es pírrico, porque ese es el resultado de la falta, de la baja inversión, de invertir 2.1% del Producto Interno Bruto en obras, cuando otros gobiernos invertían 3 y 4 y más. Pero eso es del día, eso es, del movimiento corriente. Pero esto que les voy a leer ahora, cambian la historia de la República Dominicana en los libros de texto. Solo denuncia la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, criticó que muchos episodios trascendentales los han sacado de los libros de textos para que los niños nuestros aprendan una historia calimocha, manipulada, distorsionada, con fines exprofesos, con fines inconfesables. Como por ejemplo, un discurso del presidente Abinader un 27 de febrero, ahora el 16 él no da discurso, el 27 de febrero, rendición de cuentas, en la emisora oficial, Radio Televisión Dominicana, iban pasando un cintillo diciendo que la independencia nacional de España, ¿qué? Como que nosotros no habíamos independizado de España. Entonces, cuando tú ves este tipo de denuncias sustentadas en la realidad, dice, por eso es que uno aquí se pone como se pone cuando hablamos de los prohaitianos que están en el gobierno y de los esfuerzos que muchos traidores a la patria han venido haciendo por las 30 moneditas aquellas con las que compraron a Judas, que se las pagan a través de las ONG y la USAID que la quitó Donald Trump, por cierto. Eso es Participación Ciudadana y los Montalvo y el grupo Montalvo y la que yo qué, y un grupo de ONG que andan por ahí, y ese grupo de Marcha Verde que están en el gobierno enganchados. Oigan esto. La Asociación Dominicana de Profesores expresó que con el paso de los años, la historia de la República Dominicana la han sacado de los libros que llegan a las escuelas. Y hay unas comisiones que revisan y supervisan, ¿verdad? Y ahí, en esas mismas comisiones, han puesto la iglesia en manos de Lutero. En los materiales educativos, y antes querían meterle cosas LGTB a los niños en libros y cosas, que en esas son de las pocas cosas que yo he estado de acuerdo con Donald Trump, en eso y también en la parte migratoria. Estudiantes, que utilizan diferentes grados durante el proceso formativo. En ese libro, un libro abierto ahí con las cosas, hemos encontrado que nos están desnaturalizando la nacionalidad dominicana. He ahí el detalle. Para eso es que gracias. Para eso es que lo han hecho, con la confabulación de muchos académicos y eso que viven, obviamente tienen que vivir de algo vendiendo la patria por batata. Por batata. Hemos descubierto y evaluado que nos están desnaturalizando la nacionalidad dominicana. Sí, sacan las cosas importantes de ahí y eso que ustedes vieron aquí, ya ven ese cintillo,
No fue casual, porque no creo yo en la casualidad cuando se trata de esos temas. Eso lo dijo el secretario de Investigación y Estadística de la ADP, el señor Ángel Cuello. Dijo que la historia dominicana y muchos episodios trascendentales, como le dije ahorita, los han retirado. La batalla de Santomé, sacando cosas importantes que marcan la nacionalidad, la patria, para que nosotros llevemos esa enseña tricolor en el corazón. Los docentes dominicanos mantienen consigo libros de ediciones antiguas para poder consultarlos. Porque en esos nuevos el objetivo es eso, trastocar la historia, cambiarla, para que no estemos conscientes de nuestras raíces. No, nosotros no nos emancipamos ni nos liberamos, ni nuestra independencia fue de España. No, eso fue Colombia y Venezuela y por allá de la Gran Colombia con Bolívar. Nosotros fue de Haití, que nos subyugaron por 21 años. 22 años. Entonces, dice que de hace de 20 años, que una línea neoliberal, de que cambian los libros. No, aquí es peor, eso no tiene que ver con neoliberalismo ni nada. Dice que yo te doy un préstamo, pero tú tienes que ponerme esto y aquello. Tienen esta estrategia, por eso siempre hemos estado en contra de la ONU, de ACNUR, de la OIM, de las migraciones y de todas esas ONG, de Human Watch, de Human Rights, de Amnistía y todos los pro-haitianos que tenemos enganchados en el gobierno y los de Participación Ciudadana y los de la Marcha Verde y todo ese grupo y comunicadores que todos ustedes saben y conocen cuáles son. Entonces, fíjense ustedes a dónde llega la cosa. Esa es una denuncia que debiera provocar una revisión profunda con una comisión donde esté el Instituto Duartiano y verdaderos historiadores para revisar los libros con lo que se están enseñando a los niños dominicanos, que por demás no saben leer ni escribir ni aprenden nada. Y por eso apoyo lo del que decía el profesor Santos, de la MESID, Rafael Santos, ojalá y lo pongan en el Ministerio de Educación, que se encargue de la reforma, que hay que ir a lo básico, pero hay que enseñarle la realidad y la verdad, no cambiar, falsificar la historia. Pero eso es la parte, ¿verdad?, de largo plazo, porque lo que se quiere, ya ustedes saben con eso qué es. Trabajar para el tema de la fusión y esas cosas que denunció desde entonces el presidente Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer. Y que muchos ahí andan con sus listas de la cantidad que quieren que nacionalicemos. Nosotros tenemos que saber que se nos está queriendo hacer un daño en muchos sentidos. Pero lo que decía ayer la ADP de las aulas y el deterioro y la falta de condiciones, tú dices, bueno, pero la ADP, bueno, no son los profesores que están ahí que tienen los datos. Y lo dieron con proporciones, porcentajes y números exactos. Se van a quedar casi 500,000 de niños sin poder asistir a las escuelas porque no tienen espacio. Y tú me dices, ¿y para qué es el 4% de educación? ¿Y para qué hay un ministro de educación? ¿Y para qué tanta parafernalia y tanto bulto y tanto aguaje? Bueno, pero eso es ADP. Yo decía ayer, pero usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ADP, pero ellos están dando unos números ahí que lo que debieran es servir de insumo para el gobierno para corregirlos. Pero, ok, entonces, si eso era ADP, miren lo que presenta la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Es un nombre larguísimo que tiene que ver para ver si los edificios del Estado soportan un sismo a verbigracia. Ahora lo que acaba de pasar en Colombia, que lo hablamos ayer, y ahí van más de 240 muertos, 2,000 y pico de heridos, un desastre, ¿verdad? Bueno, pero si lo que decíamos ayer fue por el ADP, usted dice, bueno, ADP, los profesores, está bien. Pero ahora esta es una institución del propio gobierno que se encarga de revisar las infraestructuras. Y oigan lo que dice, se llama ONESBIE, Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones.
Yo no sé si son del Estado o para todo el mundo, pero oigan lo que hablan ellos, justamente para que se vea si lo que decía la ADP ayer tenía base o no. Es por eso que recojo esto aquí. La Escuela de Educación Básica María Auxiliadora de la Loma del Chivo, en el barrio 27 de febrero, presenta graves daños estructurales, la estructura, las columnas, las vigas. De acuerdo al documento a que el listín tuvo acceso, ese centro construido en el 94 exhibe grietas en la mayoría de la superficie de los muros, grietas, muros y paredes, debido a filtraciones en la edificación. Las filtraciones provienen del techo, de arriba. La estructura se ha derrumbado o está en peligro inminente de derrumbarse. Ahí vamos a meter los niños nosotros a estudiar. Porque ¿dónde van a estudiar los niños de la Loma del Chivo, ahí del Capotillo? Sí, esa es la escuela básica María Auxiliadora. Una combinación de falla total de los muros de relleno y falla no dúctil, o sea, de las vigas y columnas de concreto. ¿Usted sabe qué están diciendo ellos ahí? Se lo voy a traducir. Yexet. Falla no dúctil de las vigas y columnas de concreto. En ese tipo de daño se encuentra en un 26% de la edificación. Cuando bote un pedazo se va todo. Las filtraciones han dañado la mezcla del concreto del techo. Las filtraciones han dañado la mezcla de concreto del techo y oxidado las varillas que soportan las columnas y las vigas. Pues eso, que eso está parado ahí por la gracia de Dios. Imagina, no tiene que, y el terreno se ha ido hundiendo en el lado este, para allá, para aquel lado, de la escuela, lo que también ha generado grietas en las paredes. Entonces, usted está viendo, eso no es ADP, eso es ONESVIE que lo dice, la de Evaluación Sísmica de Infraestructuras. Ahí vamos a meter los niños a estudiar. Había que esperar que esa institución diera ese reporte. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero si usted cree que es en educación nada más, oiga lo que dice la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo denuncia colapso de la salud. Hay gente que espera hasta 30 días en cuidados intensivos para que lo puedan poner en un cuidado intensivo. Una gente en cuidado intensivo que se está muriendo. La crítica situación que atraviesa el sector salud. Oye lo que dicen en determinados hospitales. Se registran pacientes atendidos en el piso por falta de espacios y camillas. Lo mismo que pasa con los estudiantes en las escuelas. Carencia de equipos, de medicamentos, de insumos y de camas en áreas críticas de los centros asistenciales. Procedimientos quirúrgicos que tienen que ser suspendidos después de hacerse los laboratorios, los exámenes y todo por falta de equipos. En el Francisco Moscoso Puello, en el Calventi y en el Jaime Mota de Barahona presentan. En el Moscoso Puello, algunos pacientes permanecen en las salas de espera, pacientes, y hasta se han muerto ahí, en sillas plásticas y hasta en el piso, esperando que se libere una camilla. Oiga eso. En el Hospital Vinicio Calventi hay dificultad por la falta de espacio, la retención de las ambulancias, porque no lo pueden sacar de las ambulancias, ni pueden mandar a buscar al otro que se enferma, porque no hay donde meterlo en el hospital. Pasillos saturados con pacientes heridos y canalizados con un suero, será agarrado con esta mano y el suero puesto aquí, que permanece sentados mientras esperan recibir atención. ¿Usted cree que eso es posible? Y el anterior ministro de Educación lo hicieron senador, el de Santiago. Entonces usted me dice a mí, que cómo es posible que puedan
estar pasando esas cosas. Entonces uno no se asombra ni tiene por qué generar ningún estupor que haya una huelga en Navarrete y que se llame otra huelga en Moca y en San Víctor y que la de Navarrete le tiendan por 48 horas, por 24 horas más, porque si eso es aquí, donde se hacen los cheques, en la capital, en el Moscoso Puello, en el Calventi, en el Jaime Mota, en donde quiera, ¿qué no será por allá, por la periferia? Miren ahí la escuela, en la Loma del Chivo, en el Capotillo, que no pueden meter niños ahí. Ahí no pueden llevar un niño. El ministro tiene que mandar a demoler eso ahí o tomar las previsiones correspondientes para pero ¿y dónde van a dar clase a esos pobres muchachos ahora? Pero septiembre se sabía que viene después de agosto. Después que acabe este mes, en 15 días que acabe este mes, por ahí viene septiembre. Eso todos los años llega a septiembre. Y todos los años se inicia el año escolar. Y esos aulas debiera dársele mantenimiento durante las vacaciones. Si los que pusieran ahí se dedicaran a cumplir su papel. Pero los resultados hablan. Como cuando uno va a los exámenes, a la escuela. Si hay que ponerle nota, hay que ponerle un 50, quemado. Una pausa, que esto es economía y mercado.